Vamos a empezar de introducción a trigonometría. La idea aquí es poder ver primero todo lo que son conceptos básicos, por qué se usa la trigonometría, para qué. Ustedes ayer tuvieron que haber visto un video un poquito de historia de cómo es que nace, cómo es que aparece. Luego la cuestión de ángulos, radianes. Recuerden que normalmente existen diferentes unidades de medida, dependiendo de lo que uno quiera trabajar. Por ejemplo, tenemos los kilómetros que están en el Sistema Internacional de Medidas y están las millas, que normalmente solo en Estados Unidos, bueno, Norteamérica se utilizan. Entonces, no hay una única unidad de medida para cada objeto que queramos medir. Por ejemplo, los ángulos podemos medirlos por grados o por radianes también. Entonces tenemos que acostumbrarnos a las dos unidades de medida. Ahora bien, normalmente uno donde puede ver esta cuestión de los ángulos, la cuestión de radianes y grados. Yo siempre uso el ejemplo de los radares, porque uno está muy acostumbrado al plano cartesiano, que es, por ejemplo, estos cuadritos que uno ve aquí. La cuestión de decir, está a tantos kilómetros a la derecha, a la izquierda, norte, este, oeste, ¿verdad? Pero luego se empieza a ver que quizás es más fácil considerar ciertas medidas con respecto a distancias y con respecto a ángulos. Nos da una referencia más exacta. Entonces, por ejemplo, este avión de aquí, si yo quisiera saber dónde está, yo podría llegar y trazar una línea donde él llega y puedo ver que está al kilómetro 3 más o menos y con un ángulo que yo podría decir con un programita exactamente qué ángulo es. Acá pareciera que es como 43 grados, una cuestión así. Entonces, ya ahora yo no me muevo izquierda, derecha, arriba y abajo, norte, sur, este, oeste, sino que me muevo mediante un radio y un ángulo. El ángulo, repito, puede estar en radianes, puede estar en grados. Este tipo de nuevas coordenadas se llaman coordenadas polares en vez de coordenadas rectangulares, que son las que se trabajan en el cole. Las coordenadas polares ustedes las van a trabajar bastante en cálculo 2. Se usa muchísimo. Esa es la importancia que tiene trigonometría ahorita en precálculo. Porque en cálculo 2 ya ustedes van a aprender a dibujar en coordenadas polares, van a poder ubicar puntos, van a poder averiguar información de esas gráficas, pero tienen que manejar bien la parte de trigonometría. Entonces, justamente por eso es que en precálculo se le da un poquito más de tiempo para poder reforzar ciertos contenidos. Ahora bien, repito, uno podría medir los ángulos en grados y radianes. ¿Cuál es el detalle? Que los grados normalmente los utilizamos en primaria y en secundaria. Por ejemplo, en estadística también, cuando uno hace diagramas de pastel, gráficos de pastel, entonces uno está acostumbrado a trabajar grados y saber que una vuelta completa son 360 grados y poder acomodarlo. El detalle está en que cuando yo empiezo a dar más vueltas o hago más recorrido, los grados se van haciendo un poco más densos, o sea, más difíciles de trabajar. Y ahí es donde aparecen los radianes, que es la otra unidad de medida. Y este es el que más se va a utilizar en la universidad. Casi que todo lo que vamos a trabajar va a estar en radianes. De vez en cuando alguna aplicación, más que todo en grados.
¿Qué es lo que pasa? Los radianes empiezan a tener ciertos patrones que nos ayudan a resumir de mejor manera la información. Al inicio como que a uno le cuesta creerlo porque viene muy acostumbrado a los grados, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando a los radianes. Entonces, si yo tengo un ángulo, yo ese ángulo lo podría medir en grados, sabiendo que aquí tengo 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 y puedo seguir sumando de 90 en 90. El detalle está en que imagínense en lo que es dar 5 vueltas y empezar a buscar el número, la medida de ese ángulo después de 5 vueltas completas. Mientras que con los radianes hay una ventaja y es que hay un patrón que uno siempre puede seguir. Con los radianes yo tengo 0 radianes, pi medio radianes, pi, 3 pi medios y 2 pi. Y puedo dar un montón de vueltas que va a pasar algo muy peculiar. Aquí siempre van a estar números impares, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi. Y acá siempre vamos a tener números pares. Entonces es una gran ventaja porque hay un patrón que yo puedo identificar. Al lado derecho siempre voy a tener pares y al lado izquierdo siempre voy a tener impares. Entonces eso es una gran ayuda cuando ya uno trabaja con números mucho más grandes. Y vean que aquí pues siempre tengo los pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Siempre van a tener esa forma. Entonces son fáciles de identificar. Que si vean algo interesante, yo podría verlo también en su aproximación decimal. Bueno, pues 0 sigue siendo 0. Pi medios lo podría ver como 0,5 pi. Si yo paso el 1 medio a decimales. Aquí tengo un pi. Aquí tengo 1,5 pi. Acá vuelvo a tener 2 pi. Entonces, si ustedes ven, sucede algo curioso. De aquí a aquí, avancé 0,5. De aquí a aquí, avancé 0,5. Y cada tirito, cada cuadrante, voy a ir avanzando de 0,5 en 0,5. Entonces, esos son los patrones que luego nos van a ayudar a identificar muchas cosas. Entonces, vean que va 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, etc. Si yo lo quisiera ver en decimales, que a veces nos es más fácil para ubicarnos. Y bueno, pues yo puedo pasar de uno a otro, como por ejemplo, cuando ustedes están en química. Recuerden que en química ustedes ven conversiones, poder pasar de una unidad de medida a otra. De hecho, en la escuela también se trabaja con escaleritas, por lo menos así fue como me lo habían enseñado a mí. Entonces, aquí sucede lo mismo. Yo podría llegar y buscar una regla de 3 que siempre me funcione para hacer conversión de datos. Entonces, si ustedes ven, pasa algo curioso. Vamos a ver aquí. 0 es equivalente a 0. Pi medios radianes es equivalente a 90 grados. Pi es equivalente a 180 grados y así puedo seguir. Entonces, si yo sé que pi en radianes es equivalente a 180 grados, entonces yo puedo utilizar esta equivalencia para pasar de un dato a otro. ¿Cómo? Recuerden, por ejemplo, que en química uno hace esto de que si yo tengo un dato en gramos y quiero pasarlo a kilogramos, entonces uso una equivalencia para pasarlo.
Si yo quiero pasarlo a kilogramos, entonces pongo los kilogramos arriba y los gramos abajo. Entonces la equivalencia es que 1 kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Vean que esto es un 1 disfrazado, porque yo tengo la misma cantidad dividida entre la misma cantidad. 1 kilogramo dividido entre 1000 gramos, que es lo mismo. Y lo que uno hace es que cancela la unidad de medida y ya puede pasar a kilogramos. Aquí sucede lo mismo. Con esta equivalencia, dependiendo de cómo yo lo quiera convertir, yo puedo utilizar pi radianes dividido entre 180 grados, que es mi 1 disfrazado, o puedo usar 180 grados dividido por pi, dependiendo de lo que yo quiera. Esta la vamos a utilizar si yo quiero cancelar los grados. Entonces me va a quedar en radianes. Y la segunda, vean que es grados entre radianes. Entonces más bien los radianes son los que se cancelan y me va a quedar la medida en grados. Entonces nada más un pequeño ejemplo. Si yo quiero pasar 3 pi cuartos a grados, entonces ¿por cuál 1 voy a tener que multiplicarlo? ¿Por cuál valorcito creen que deba de multiplicar para pasarlo a grados? Bueno, ya ahí me estás dando el resultado, ¿verdad? 270 grados. ¿Por cuánto lo multiplicaste? Ah, no, pero 3 pi cuartos no, porque mira que más bien era 3 pi medios, el que mide 270. Entonces, ¿cómo le hago? Exactamente. Vean que solo tengo dos opciones, usar esta o usar esta. Entonces, ¿de qué depende? De a qué yo quiera convertir. Como es a grados, necesito los grados arriba. ¿Por qué? Porque entonces la medida de radianes se me va a cancelar y me va a quedar en grados. ¿Cuánto es 3 pi cuartos por 180 entre pi? $135. Y ahí ya hicimos nuestra primer conversión. Entonces van a toparse preguntitas justamente de pasar de una unidad de medida a otra. Ahora bien, la cuestión de los ángulos empieza a aparecernos ángulos positivos, ángulos negativos, ángulos coterminales. Ahí es muy importante que ustedes pues lean la definición y pues tengan una idea que si a ustedes les dicen un ángulo coterminal, entonces un ángulo coterminal es un ángulo que comparte el lado terminal con otro. Entonces, esas definiciones son meramente teóricas. Es más que todo de identificar. Entonces ahí, chicos, sí sería importante, ojalá, que ustedes puedan sacar un resumencito de esa parte teórica. Quizás una de las definiciones que nos va a importar más es la cuestión del ángulo de referencia, porque es una de las que más se utiliza. ¿Qué es lo que pasa? Que todo trigonometría está basado en la circunferencia trigonométrica, que eso lo vamos a trabajar mañana. Lo que sucede es que sin importar cualquier angulito que yo tenga, yo siempre puedo llegar y dibujar un triángulo rectángulo para ese ángulo en particular. Y ese triángulo rectángulo siempre va a tener ciertas características. Acá pues tiene una medida X, acá tiene una medida Y, y la hipotenusa dentro de la circunferencia trigonométrica siempre va a medir 1. Entonces es ahí donde yo puedo empezar a ver la cuestión de las razones trigonométricas, la cuestión de opuesto, adyacente, hipotenusa. Entonces
La idea justamente es poder basar todo trigonometría en este tipo de triangulitos rectángulos. Lo que pasa es que si mi triángulo, o más bien si mi ángulo está entre 0 y 90 grados o entre 0 y pi medios, perfecto, yo marco el ángulo y ahí puedo dibujar el triángulo y no tengo ningún problema. El problema se da cuando yo tengo ángulos como este ángulo alfa. Vean que este ángulo alfa, este es el lado inicial y este es el lado terminal. Uniendo esos dos que están en amarillo, yo no podría dibujar un triángulo rectángulo. Me quedaría algo así, muy extraño. Y no es un triángulo rectángulo. Y por lo tanto yo no puedo empezar a analizarle las razones trigonométricas porque no me quedó con la forma que yo quería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos dicen, ok, tranquilo. Es cierto que usted no puede llegar y sacar el triángulo rectángulo para este alfa, pero hay una medida que nos va a dar como la misma información y corresponde justamente a la medida del ángulo de referencia. Este angulito de aquí, vean que es el que completa los 180 grados con ese alfa. Entonces, este angulito es el ángulo de referencia de alfa. Entonces, con este angulito, yo sí puedo llegar y dibujar mi triángulo rectángulo. Este es el ángulo de referencia para alfa. Normalmente yo lo voy a representar con un AR. Entonces, sacar la información para este triángulo es lo mismo o muy parecido a sacar la información para alfa. Entonces, la información que nos tira alfa es casi equivalente a la información que nos tira el ángulo de referencia de alfa. Entonces, con este yo sí puedo dibujar el triángulo, con este sí puedo ver las razones trigonométricas, aunque con este no. Para eso es que nos va a funcionar. Entonces, yo siempre puedo llegar y para ángulos más grandes de 90 grados, yo siempre voy a poder averiguar el ángulo de referencia, dibujar el triángulo y empezar a sacar información a partir de él. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trabajo a pura calculadora, nada de eso me interesa, porque yo en la calcu puedo llegar y poner seno, coseno, tangente de ángulos enormes y la calcu me lo va a dar. Pero si yo lo tengo que hacer a mano, yo tengo que dominar este tipo de información. Yo tengo que poder visualizar todo este tipo de datos y poder averiguar la información a partir de mis dibujos. Entonces, ese es el detalle y justamente el objetivo del curso es aprender a hacer las cosas de las dos maneras. Aprender a hacerlo a mano y también hacerlo en la calculadora. Entonces, ¿cuándo utilizo cuál método? Depende de lo que yo quiera lograr, ¿verdad? Entonces, por ahí, esa es la utilidad del ángulo de referencia. Poder sacar la información a mano. Porque con el ángulo de referencia es donde yo puedo dibujar un triangulito y ahí puedo empezar a hacer mis estudios. Entonces, si nosotros queremos aplicar todo esto de trigonometría, todos estos conceptos, toda esta teoría, normalmente nos vamos a basar en las razones trigonométricas. Cuando yo tengo mi circunferencia, yo puedo empezar a sacar ciertas razones que me brindan información particular. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vean que aquí tenemos un angulito zeta en el cual yo dibujé mi triángulo rectángulo. Entonces, yo tengo un triangulito rectángulo para ese angulito zeta, en donde tengo que una medida es X, una medida es Y y la hipotenusa vale 1. Entonces, las razones trigonométricas, ¿qué son?
son relaciones entre los lados del triángulo. ¿De cuál triángulo? De ese triángulo amarillito que acabamos de dibujar. Entonces, no es otra cosa más que eso. Poder visualizar cómo se comporta ese triangulito. Entonces, si a mí me hablan de la razón trigonométrica seno del ángulo, es poder hacer la relación entre el opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué significa eso? El seno del angulito zeta no es más que llegar y tomar el dato del opuesto. Entonces, si yo tengo zeta aquí, el opuesto es el lado que tiene al frente. Sería este. Dividido entre la hipotenusa, que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 o el más grande, que sería este 1. Entonces, seno del ángulo no es otra cosa más que y sobre 1. Es relaciones entre los lados. Coseno, ¿quién se acuerda qué es coseno? Exactamente, adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo me puedo ir a mi triangulito y empezar a ver, justamente ubicándome primero en el ángulo, el adyacente. El adyacente es el lado justamente que toca ese ángulo. Sería este X. Entre la hipotenusa, que es este 1. Entonces yo puedo decir que coseno es X sobre 1. Tangente, ¿qué era tangente? Opuesto entre adyacente. Entonces nuevamente me ubico en el ángulo opuesto sobre adyacente. Entonces yo puedo llegar y poner opuesto entre adyacente, que sería Y sobre X. Esas son las tres razones trigonométricas básicas: seno, coseno, tangente. Luego están las tres razones recíprocas: cosecante, secante y cotangente. Cosecante es la recíproca de seno. Entonces, yo la puedo ver como 1 sobre seno del ángulo. Secante es la recíproca de coseno. Entonces, lo puedo ver como 1 sobre coseno del ángulo. Y cotangente es la recíproca de tangente. Entonces, lo puedo ver como 1 sobre tangente del ángulo. Entonces, es eso, justamente como darle vuelta, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, yo lo puedo poner directamente en la calculadora. Ahí tenemos teclas especiales para eso. Cosecante, secante y cotangente no tiene teclas en la calcu. Entonces, ¿cómo hago yo para escribir cosecante? ¿Cómo hago para escribir secante? ¿Y cómo hago para escribir tangente? Tengo que escribirlas de esta manera. Cosecante como poner fracción y 1 sobre seno del ángulo. Y así, siempre voy a tenerlas que poner en forma de fracción. Entonces, vean que cosecante, si es 1 entre seno, es justamente la recíproca de esto. Entonces, yo lo puedo ver como 1 sobre y. Secante es la recíproca de coseno, entonces lo puedo ver como 1 sobre x. Y cotangente es la recíproca de tangente, la puedo ver como x sobre y. Entonces, por ahí, pues, son ciertas ayudas que uno puede ir viendo. De hecho, justamente este tipo de información es la que van a utilizar en cálculo 2. En cálculo 2, para pasar de un sistema cartesiano, que es el sistema de cuadritos que estamos acostumbrados, a un sistema polar, que es un sistema más bien con circunferencias, lo que se hace es justamente que la coordenada y se toma como el radio por seno del ángulo
y la coordenada X se hace un cambio de variable como R por coseno del ángulo, que son justamente estas dos. Entonces en cálculo 2 justamente pues van a usar ese cambio de variable para trabajar los temas como tal de cálculo 2.